un nuevo programa de las provincias también existen. El panorama político nacional y también el provincial se está agitando cada vez más. Tengamos en cuenta que el próximo 31 de agosto tenemos elecciones acá en Corrientes y es la única provincia que elige gobernador y elige poderes ejecutivos en las provincias, en la provincia y en el interior de la provincia de Corrientes. Somos la única provincia desde que asumió Milei que estamos en esta situación. Por eso tiene gran importancia lo que puede ocurrir en las elecciones de este próximo 31 de agosto. Tenemos el 7 de septiembre elecciones en la provincia de Buenos Aires, que es el mayor distrito de toda la República Argentina, donde se eligen legisladores provinciales y concejales y demás en forma de por distrito, por secciones. Eso complica un poco poder hacer un análisis definitivo del resultado total, porque hay una alianza entre La Libertad Avanza y PRO, por un lado, que tiene representantes en todo el distrito, también el Partido Justicialista, pero por otro lado hay intendentes de PRO que no se han adherido al tema de la alianza provincial entre La Libertad Avanza y PRO, el partido de Macri. El partido de Macri está acosado en estos momentos por una fuerte división interna, porque Patricia Bullrich, que era la candidata a presidente de la República el año pasado, resulta que se afilió ahora a La Libertad Avanza. Pero bien, todo eso hace que digamos que tanto PRO como La Libertad Avanza no han podido ir en forma separada a las elecciones en provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque son tantos la cantidad de concejales, los intendentes de toda la provincia de Buenos Aires, los diputados provinciales, los senadores provinciales, tanta la cantidad de candidatos que hay que cubrir, que ninguno de los dos tenía la cantidad suficiente. Yo creo que esa ha sido una de las cuestiones fundamentales para que, mirándose un poco entre dientes, tanto PRO como La Libertad Avanza hayan hecho una alianza en provincia de Buenos Aires para tratar de derrotar a Kicillof, que también representa una parte del justicialismo o del kirchnerismo, porque Cristina no tiene buena relación en estos momentos con Kicillof, a pesar de que fue su ministro y también, digamos, su ahijado político, pero por otro lado, Cristina quiere movilizar a su hijo Máximo, quien no tiene o no representa la altura suficiente como para ser un líder en provincia de Buenos Aires. Pero bien, todo esto lo vamos a ver también el 7 de septiembre. Pero reitero, la elección del 31 de agosto en Corrientes va a indicar qué puede pasar también la semana siguiente en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, La Libertad Avanza tiene un mal papel en Corrientes, que estimamos que no va a ganar la gobernación, estará peleando un segundo, un tercer puesto, pero no es suficiente para Karina y, digamos, y la conducción de La Libertad Avanza esa situación. Entonces ya vino Patricia Bullrich para reforzar la acción, también vino Karina con uno de los Menem, y están tratando de levantar la fórmula de Lisandro Almirón. Pero bueno, todo esto ya faltan pocos días. Dentro de este conjunto de problemas que se presentan está también de que ya en este mes de agosto vamos a tener, en provincia de Buenos Aires ya tienen que, digamos, presentar alianzas. Las alianzas se tienen que presentar y también después las listas de, digamos, de candidatos. Los comentarios de aquellos que conocen la provincia de Buenos Aires dicen que La Libertad Avanza ha elegido para candidatos en toda la provincia de Buenos Aires a ex
kirchneristas, a ex justicialistas y no kirchneristas, es decir, que se ha hecho todo un conjunto para ganar o ganar, sin tener en cuenta las aptitudes y los antecedentes de los candidatos. Hay muchos que son barras bravas, que tienen antecedentes judiciales, pero bien, vamos a ver todo esto en pocos días. Ya vamos a también analizar la situación provincial. Pero yo quiero hacer un análisis que merece una atención, y es que a raíz de cómo se manejan los últimos años la cuestión nacional y también provincial, no estoy de acuerdo con que se haya reducido el mandato del presidente de 6 a 4 años. Esto ocurrió en 1994 con la presidencia de Menem, que posibilitó que él sea reelecto, porque antes no se podía, eran 6 años sin reelección, al punto que Menem tuvo 6 años, estuvo 10 años, tuvo 6 años y después 4 años con la nueva constitución. Pero bien, ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque digamos de que el presidente actual asumió en el 2023, en diciembre del 2023. Es decir, que no contemos el 2023 para nada, porque entre que abrieron la puerta de la Casa Rosada y de Olivos, ya entramos a 1924, donde ya empieza a armarse el gabinete y a tomar algunas decisiones de fondo. Pero también está empezando, ojo, que el año que viene ya tenemos elecciones, y es lo que está pasando en este momento. Entonces, hay las políticas que el gobierno nacional, que recibió el apoyo de la ciudadanía en segunda vuelta, las políticas no alcanzan ni siquiera a desarrollarse en forma en el 2024, y ya están pensando todos, ojo, el año que viene hay elecciones, cuidado con las medidas que tomemos. Entonces, yo digo de que hay que volver a los 6 años y sin reelección. Y entonces, analizando un poco las presidencias que tuvimos antaño, vemos que Bartolomé Mitre, por ejemplo, todos fueron los que voy a citar por 6 años, y son los que hicieron el país. Urquiza, 6 años, en 1984 a 1860. Bartolomé Mitre, 6 años, 12 de octubre del 1862 a 1868. Domingo Faustino Sarmiento, le iban a dar 4 años nomás a Sarmiento para que desarrolle la educación en el país. No, 6 años tenía por la Constitución vigente del 53. 6 años Sarmiento, 1868 a 1874. Nicolás Avellaneda, 6 años, 1874 a 1860. Después tenemos a Julio Argentino Roca, que es el que, digamos, que llevó el progreso a toda la Patagonia, 6 años, 1880 a 1886. Y seguimos. Después tenemos Julio Argentino Roca, 6 años, digamos, en 1898 a 1904. Seguimos. Hipólito Yrigoyen, digamos, cuando la primer presidencia radical, ¿cuánto tiempo creen ustedes que estuvo? 6 años, de 1916 a 1922. Marcelo Torcuato de Alvear, 1922 a 1928, 6 años. Agustín Pedro Justo, 6 años, 1932 a 1938. Y así seguimos, hasta que viene toda la época de las revoluciones. Hasta 1943 no hubieron revoluciones ni gobiernos de facto en nuestro país. Recién ahí, con la revolución del 4 de junio de 1943, que empieza toda una época de varios golpes de Estado. Pedro Pablo Ramírez estuvo 9 meses y 2 días después del golpe de Estado del 43. Después
Edelmiro J. Farrell, 2 años. Y así tenemos una cantidad de presidentes que ya no cumplieron los 6 años, salvo que el caso de Perón, de 1946 a 1952, y después, digamos, ya vienen los golpes de Estado del 55, del 62, del 76, digamos, hasta que tenemos la restauración de la democracia. Y sobre esto quiero decir, ojo, cuidemos la democracia, lo decíamos en programas anteriores. Tanto La Libertad Avanza, el presidente Milei, tienen que cuidar la democracia, dejar de lado la idea de que se puede manejar todo con un sistema unitario que nos hace recordar a los golpes de Estado. Bien, vamos a un corte y ya analizamos el problema provincial. Estamos con el diputado provincial Mario Brands, del Partido Nuevo. El Partido Nuevo integra la alianza Vamos Corrientes, que lleva como candidato a gobernador a Juan Pablo Valdés y a vice a Pedro Brayal Pocar. Mario, vos como militante del Partido Nuevo estás recorriendo la ciudad de Corrientes y también la provincia. Sí, ¿cómo estás, Toto? Gracias por la invitación. Sí, recorriendo la provincia ya hace bastantes años, pero bueno, siempre y la capital por supuesto, yo soy de capital, así que, pero bueno, como todo el año, pero siempre se intensifica en esta época de campaña por supuesto, y estamos recorriendo los barrios, nutriéndonos un poquito de ese ida y vuelta que tiene la campaña también, porque independientemente de lo que es la campaña y de lo que es la liturgia política, como le podríamos decir, que los partidos tenemos o que las alianzas tenemos, en este caso Vamos Corrientes y en mi caso del Partido Nuevo en puntual, pero uno se nutre en estas caminatas con los distintos... González, con Gustavo, por supuesto, que es candidato a concejal, exactamente, y con Tato también, que se está sumando a las caminatas que hacemos desde el partido. También hacemos caminata con la alianza, y te decía, estas caminatas nutren mucho porque se genera un ida y vuelta, inclusive con los problemas o los inconvenientes que pueda llegar a haber en los barrios. También la gente pondera lo que se está haciendo bien, y bueno, y es un poco, Tato siempre lo dice, que las políticas salen desde la calle, digamos, así que esto es importante, que los militantes, que los candidatos recorran, cosa que están haciendo desde la alianza muy fuertemente, y me toca a mí, por ser diputado provincial por supuesto, recorrer también mucho la provincia, y bueno, se da esa simbiosis, digamos, esa sinergia, y es importante para legislar el día de mañana en lo capitalino o también para cualquier acción de gestión, ¿no? ¿Qué lugar ocupas en la lista de Vamos? En la candidatura de diputados en la lista de diputados estamos terceros. Tercero, sí. Bien, eso significa que prácticamente vas a ser reelecto en tu cargo. Ahora, ¿qué notaste vos en la recorrida que haces, digamos, resaltando lo que se ha hecho, que es mucho en estos 8 años? Ahora, ¿qué notás que pueda faltar, que hay que intensificar como para hacer tu tarea como diputado provincial? Bueno, lo que venimos recabando, a ver, se hizo muchísimo, y ahí tiene que ver un poco lo que tiene que ver el rol legislativo, pero también tiene que ver el rol ejecutivo. Nosotros venimos caminando muchísimo la provincia, y uno ve en estos 7 años y medio que van de gestión, la verdad que ha tenido un empuje enorme esta gestión con respecto a lo que tiene que ver con la salud, con respecto a lo que tiene que ver con la seguridad, lo vemos constantemente, ¿no? La inserción de nuevos patrulleros, la inserción de nuevas comisarías, que eso también viene con dotación de personal, tiene que ver con el deporte, también tiene que ver mucho con la inclusión desde el deporte. Uno ve en distintos puntos de la provincia que se apostó a construir espacios donde las personas, los chicos sobre todo, los más jóvenes, puedan estar contenidos desde el deporte, haciendo no solamente la parte edilicia, sino también todo un grupo de acción que tiene para invitar a esos jóvenes a que tengan distintas disciplinas, porque en la provincia se ha apoyado muchísimo en ese aspecto.
Y uno que recorre las rutas provinciales, uno ve lo que está creciendo la zona de Itabaté por las inversiones que se están haciendo sobre el arroz. También tiene que ver cuando uno camina la 120, cuando va a Virasoro, las empresas que se van generando, los parques industriales, permitime comentar lo que es algo muy importante, los puertos. A Contimber, sin ir más lejos, nunca dejo de impresionarme cuando uno pasa, que te estás yendo a Virasoro, a Santo Tomé, o te vas a alguna de las zonas de Garaví, Garruchos, cuando pasás por la 120, realmente las inversiones que se están haciendo en ese tipo de empresas que ocupan que ocupan todo lo que es la forestación que la provincia durante muchísimos años como una política, que eso podemos decir que una política de Estado que se mantiene en la época de Tato, porque Tato la inicia muy fuertemente en la provincia y después por supuesto que se siguió desarrollando, pero hoy ver que esa madera sale industrializada y que tenemos un puerto que es el puerto de Ituzaingó, o lo vemos los correntinos, los capitalinos, que vemos un puerto tan importante que hoy, de verlo quieto, hoy lo vemos con los containers en altura. Bueno, todo eso que uno recorre la provincia son las cosas que uno ve de positivo y que la gente también se lo transmite, porque eso es trabajo que para los correntinos, para que los correntinos queden en Corrientes también. Te hago un paréntesis en esto. Yo soy uno de los correntinos que se fue en un momento de la provincia buscando un mejor horizonte, en el sentido de buscando un mejor trabajo. Yo trabajé en una empresa en Chubut durante unos años. Me tocó estar, entonces sé lo que es entregar currículums y no encontrar lo que uno quería o para lo que uno se preparó. Entonces, que hoy se desarrolle la provincia de esa manera, en lo que te decía, en lo forestal, en lo industrial, por supuesto en lo ganadero, somos una provincia ganadera, pero en todos esos espectros da mucha alegría. Y por supuesto que del hacer también surgen dificultades, también surgen cosas que tal vez no se hicieron del todo bien y que hay que mejorarlas. Y bueno, ese ida y vuelta, como te decía, como las caminatas nutren cuando nosotros vamos, si falta alguna salita, si falta algo a nivel seguridad, si falta algo a nivel iluminación, bueno, ese ida y vuelta en la provincia también nutre muchísimo y hay que aceptarlo con mucha humildad también las críticas. Y creo que esta alianza lo entiende así. Nosotros como Partido Nuevo también lo entendemos de esa manera. Estamos preparados para recibir las felicitaciones o las gratificaciones muchas veces, pero también estamos preparados para recibir las inquietudes y desde ahí poder mejorarlas, ¿no? El diagnóstico. Ahora, la presencia de Tato en las caminatas es muy importante, porque siempre cuando a mí me ubican con justicia como amigo de Tato, y tomo los remises o los taxis y me preguntan, ¿y Tato qué hace? ¿Qué pasa? ¿Lo vuelve? Y entonces siempre ha mantenido el calor en la gente por su acción de gobierno y por manifestarse. Ahora, vos hablabas del puerto de Ituzaingó. El puerto de Ituzaingó es un gran avance porque va a permitir que mucha carga desde Misiones, que se va a estar trasladando, y del noreste de nuestra provincia también, que se está trasladando en camión hasta, digamos, el puerto de Buenos Aires o de Rosario, va a quedar en el puerto de Ituzaingó, y eso va a traer también un desarrollo del transporte fluvial, ¿no? Por supuesto. Yo te comentaba que recorriendo mucho la provincia, pero mucho esa ruta, sobre todo la 14 y la 120, la que estamos hablando, que tiene que ver con todo ese tramo, lo que tiene que ver la malla de la 14 de Pasos Los Libres, hablando de la provincia de Corrientes, hasta el límite de la 14 con Misiones, inclusive la malla de la 120, que lo podemos conversar, que es rutas que están absolutamente destruidas, que han sido abandonadas por el gobierno nacional, que los correntinos vemos a diario, lastimosamente, accidentes con altos niveles de fatalidad. Bueno, eso hace la importancia de estas inversiones hace que, por supuesto, haya una descarga, como bien vos decís, de todos los otros puertos, porque tienen salida directamente al mundo desde Ituzaingó, que va a estar el puerto instalado ahí. Y permitime, ya que nombramos esta zona, soy autor de lo que fue la emergencia vial de la ruta 14 con la 120, que la aprobamos en Santo Tomé, creo que hace si no fue el año pasado, fue el año antepasado, que fue votado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Y bueno, lastimosamente vemos estas rutas abandonadas, vemos estas rutas
que no tienen arreglos de envergadura, digamos, y bueno, los accidentes fatales que se producen por la desidia, en este caso, sobre el control, reparación y mantenimiento de esa ruta. Sí, también el puente Paso de los Libres Uruguayana requiere una inmediata solución, porque ya, digamos, está totalmente, digamos, abandonado en su mantenimiento. Hablaba con una de las personas que tiene la administración de este puente internacional, y bueno, hablando de lo que tiene que ver con Santo Tomé Borjas, que es este puente internacional, la verdad que están con un limbo en el sentido de que todavía no se eligió ante la licitación a la empresa que tiene que ser la administradora de ese puente, y venimos con constantes dilaciones con respecto a esa decisión, y una empresa que todavía no se termina de ir y otra empresa que todavía no termina de ingresar. Así que bueno, estamos en ese vaivén de que no se elige la empresa, ¿no? Estamos en un momento digamos, de decisiones, porque al abandonar la obra pública el gobierno nacional, entonces hay que preparar la licitación para darla por peaje y demás, y entonces está parado todo el mantenimiento en estos momentos, ¿no? Sí, por supuesto, pero nosotros ahí, desde esos puentes internacionales, no te olvides que vos tenés el puente internacional Santo Tomé Borjas, pero también tenés el puente internacional que tiene que ver con Paso de los Libres Uruguayano. O sea, esa ruta, hablábamos a nivel comercial, tiene un 40% del total comercializado entre ambos países. Entonces, la carga que tiene en el sentido de transitabilidad es muy importante esas rutas, y esas rutas realmente están lastimosamente abandonadas ya hace muchos años, y bueno, los accidentes se siguen, como te decía, siguen ocurriendo, lamentablemente. Exactamente. Bien, Mario, deseamos éxito y que puedas seguir desde la Cámara de Diputados con todos los principios y los desarrollos digamos, del PANU, del Partido Nuevo. Bueno, muchas gracias. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con Germán Brayar. Germán Brayar es hijo del padre, mi médico, Germán Brayar. Lo invitamos hoy porque él está, digamos, como candidato a intendente. Uno lo conoce desde hace muchos años, de chico tal vez, y entonces lo invitamos para que nos explique cómo está dentro del panorama electoral, o de digamos, las presencias de candidatos a gobernador, cómo está él como candidato a intendente. Bueno, bienvenido, Germancho. Toto querido, gracias por abrirme las puertas de tu casa, de tu programa, y con el afecto, el cariño de siempre. Bien. ¿Quién es tu candidato a gobernador? Bueno, nosotros somos parte de Limpiar Corrientes, que es la alianza del campo nacional productivo popular que encabeza Tincho Ascúa, representando al Partido Justicialista. El candidato a vice es César Lescano, que es diputado provincial, ex concejal, es una persona oriunda de Empedrado que hace mucho tiempo camina y trabaja conmigo. Y a nivel local voy de candidato a intendente, encabeza el Frente Renovador, y el compañero de fórmula es Daniel Flores, quien es ex secretario de Obra Pública de la gestión de Fabián Río, muy buena gestión, recordada por su penetración en los barrios con la obra pública, y que había sido consagrado en la interna del Partido Justicialista como candidato a intendente. En el marco de alianza, voy de candidato a intendente, y le pedí, porque me parece que tiene en su bagaje mucho de la gestión de Fabián Río, que la verdad que fue una gestión desde mi punto de vista, sí, y de muchos vecinos, recordada como una gestión transformadora, ¿no? Bien, ahora, en estos momentos estás, en algún momento aparecías como candidato a gobernador. Sí, a ver, en el marco de los posicionamientos, las charlas, las conversaciones, uno siempre va
teniendo posicionamiento, pero esto es una cuestión de equipo. Por supuesto. El equipo decidió que mi rol era ejecutivo netamente. En este momento. Sí. Bien, yo creo Estoy muy contento por el lugar que me dieron. Por supuesto. Ahora, ¿estás recorriendo los barrios? ¿Qué acción estás desplegando? Bueno, yo los barrios los recorro siempre desde que fui concejal. Intensifiqué porque más vecinos me llaman. Sigo manteniendo mi rol de trabajo sociocomunitario, que es la escuela de oficio, que creo el gran distintivo que pude mostrar en todos estos años. Yo de la escuela de oficio pude mostrar 4 o 5 ejes que creo me están posicionando naturalmente como un candidato competitivo y un buen intendente, y la gente me lo dice. Ahora en la galería me encontré con 3 personas que me dijeron esto. Demostré de la escuela de oficio que con poco puedo hacer mucho. Por supuesto. Ahora, dentro del justicialismo, digamos, peronismo, sí. Limpia Corriente, vos estás columnado, entiendo, con Massa, digamos, es tu referente nacional. Sí, hace 12 años caminamos junto a Sergio, era bastante chico, creo que las primeras entrevistas la habré dado acá, y la verdad que sí, tenemos una visión de que el sector privado tiene que estar articulado con el Estado, que la obra pública tiene que llegar a todos los rincones de la ciudad y del país, que nadie se salva solo y que hay que empujar la iniciativa privada, pero no es lo mismo aquel, como en mi caso, como vos decís, hijo de un médico que tuvo la oportunidad de ir a la universidad, que la de otro vecino que no tuvo el mismo punto de partida para despegar que me tocó a mí. Y la gran responsabilidad de los dirigentes políticos es tomar de la mano al que tiene un punto de partida un poco más dificultoso, que no tuvo el apalancamiento, el sí que en un momento necesitas cuando vos encarás algo, y empujarlo hacia adelante. Y bueno, eso es lo que vengo haciendo. Voy a hacerlo de la municipalidad y lo vengo haciendo con casi 70.000 alumnos, o más de 70.000 alumnos ya todo en la escuela de oficio en estos 8 años, ¿no? ¿Cuándo estuviste de concejal? Yo fui concejal entre el 2017, fui elegido en la lista con Fabián Ríos, y el 2021. Hasta el 2021. Bien, ahora, ¿cómo ves las medidas que se tomaron desde el gobierno actual, por ejemplo, la obra pública en la ciudad de Corrientes? El gobierno municipal, me parece que hay, como todo en el gobierno de Valdés, hay mucha frivolidad y mucho maquillaje. Digo el gobierno de Valdés porque la gestión del intendente Tassano está pintada. Él nunca fue un intendente y la gente hoy me lo dice. Era un delegado que hacía lo que Valdés quería. Bueno, yo no creo que sea así, pero cada cual tiene su visión. No es lo que yo creo, es lo que me dicen los vecinos en la ciudad, en los barrios. Me dicen, Germán, por lo menos hay uno que viene, nos escucha y habla de nuestros temas. Se da la particularidad que creo en un... ¿Viste las pirámides egipcias, Toto? Sí. Que eran para recordar al emperador, la construía para post-mortem que sea recordado. Bueno, yo creo que Valdés se dedicó a insertar o gastar en la ciudad de Corrientes en obras faraónicas lindas, pero no prioritarias. ¿Qué quiero decir? Nos echa en cara a los capitalinos que se invirtió X cantidad de dinero en obra pública, pero en la obra pública que él quería para quedar recordado como el hombre que arregló el Teatro Vera, que hizo la usina, que hizo el Museo de Arte Moderno, ¿no? Que hizo el centro administrativo, que arregló X plaza. Todas enfocadas en 1 kilómetro, 1,5 kilómetros a la redonda de la Casa de Gobierno. Bueno, pero todo eso... Pero la ciudad está enorme y esa inversión, porque manejar los presupuestos estatales tiene mucha demanda ilimitada y presupuesto siempre escaso, principio básico de la economía, conllevó a un abandono enorme, porque a mí no me piden, che, ¿cuándo inauguran tal o cual cosa? A mí lo que me dicen es, necesitamos que los apps tengan medicamentos, tener agua, tener cloaca. Me piden que el boleto colectivo vuelva a tener inversión del Estado para que no se lleve el 20% del salario, por ejemplo, de un empleado municipal. Digo empleado municipal porque el principal empleador en la ciudad es la municipalidad. Entonces, hay una disociación entre los delirios faraónicos de la familia Valdés y las demandas insatisfechas básicas de los ciudadanos de los barrios de Corrientes. Bien, pero indudablemente todas esas obras que se han hecho en estos 8 años han dado trabajo a los obreros de la construcción y demás, y yo no creo que hablemos de obras faraónicas.
también quiero hacer una aclaración desde mi punto de vista. Si bien los fondos que de las obras que se hicieron en la capital eran fondos provinciales, la gestión de Tassano como intendente es destacable al punto que estaba como precandidato también a gobernador. Pero en este programa recibimos todas las opiniones y en eso estamos con Germancho. Bien. Ese nivel de inversión es probado que en obras más intensas en los barrios, por ejemplo cloaca, como en el mismo nivel de inversión, hubiese generado 1 vez y media o 2 veces más mano de obra. Ahora, ¿eso no está privatizado, la parte de aguas? Es una discusión que hay, pero hay planes. Nosotros con Fabián Ríos tuvimos cloacas sociales, se llamaba, que se generaba, los vecinos compraban el material y ponían un poco de mano de obra y la municipalidad también, y bajaba a un 20-25%, algo tan básico como tener cloaca. Toto, mira. Por supuesto. Está aprobado los estudios de Naciones Unidas que aquel vecino que durante toda su vida tiene agua corriente potable vive 3 años más en promedio que el que no tiene. Y el que tiene agua y cloaca, 7 años más. Sí, tener agua y cloaca te alargan la vida 7 años más. O sea, Toto, vos debe haber tenido agua, cloaca, muchas, veamos, porque la verdad que somos longevos espectacular, ¿no? Sí, bueno, en mis 92 años nunca me faltó ni eso, agua, bueno, digo, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que significa? Sí, entonces, ¿no? Esa es la prioridad. Y por eso digo que son obras lindas, pero en una ciudad con semejante nivel de demanda insatisfecha de servicio y de pobreza, está bueno el punto que vos pusiste de la cuánta inversión genera cuánta mano de obra, pero falta eso, Toto. Falta eso y las prioridades. Y yo como intendente, al gobernador de turno que venga, le voy a decir, mis vecinos necesitan esto, que vuelvas a subsidiar el boleto colectivo, porque cuando Valdés asumió en el 2017, el 1% del presupuesto provincial se invertía en que el pasaje colectivo sea más accesible al trabajador. Y hoy tenemos el pasaje colectivo más caro del NEA. En el Chaco, un radical, amigo Valdés, subsidia también 9.000 mangos, acá estamos en 1.300, 1.290. Sí, ahora es una cuestión filosófica. No es filosófica. Cuando vos tenés que gastar el 20% de tu salario, como le pasa al empleado municipal, que gana 200, 240, 300 lucas, en moverte solo para empezar el mes y cumplir con tu deber, deja de ser filosófica. Y te voy a decir más, hay muchas cosas que se discuten. Yo tuve la oportunidad de formarme y vivir en Alemania. Y la gran discusión en los diarios, en Die Welt, etcétera, era cuánto salía a subsidiar el Deutsche Bahn, los trenes de Alemania. Ahora, en todo el mundo el transporte público se subsidia, porque las externalidades positivas, digo, los beneficios que tienen subsidiar son mayores. Y digo, vamos a ponerlo en criollo, en correntino. Tener más gente arriba del colectivo significa menos desorden en el tránsito, menos carga al hospital escuela, que se transformó directamente en un hospital de emergencia y perdió camas para operaciones programadas, y así es que hoy para tener una cama en un hospital de capital tenés que tener mucha cuña con algún radical, es la verdad. El medio ambiente, seguridad, lo de subsidiar el transporte público es preideológico. Que no nos venga con el cuentito de la motosierra, que el subsidio de transporte. Hay otro subsidio energético. El transporte en el mundo va, en los países más liberales, hacia la gratuidad por los beneficios que conlleva, que te cueste tanto como en corrientes. Bien, Germán, te deseamos éxito, que sea todo para bien de la provincia y desde la ciudad de Corrientes puedas, si es que llegas a ser el intendente, arrimar soluciones a lo que señalas de cloacas y demás. Yo creo que si el sistema de cloacas y agua está concesionado, habría que exigir a quienes tienen la concesión para que cumplan con determinados parámetros. Bueno, hace 24 años gobiernan y la verdad que no lo hacen. Y la verdad que el acceso de la obra es importante, pero hay herramientas que tiene el municipio para poder facilitar y financiar. Bien, muchas gracias. Tenemos otros invitados que vamos a tocar otros temas también. Éxito. Gracias. Adiós. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes.
Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. El diario Norte de hoy, en su página 4, tiene un título realmente impresionante. Tras 2 años de parálisis, Añacuá vuelve a ponerse en marcha. Coincidente con esta nota en el diario Norte, hoy tenemos acá al doctor Luis Acosta Bull, que fue jefe del gabinete de asesores de Ciretá en la época de la presidencia de Carlos Menem, y a quien hemos invitado, sin saber que la resonancia de este tema, para que nos explique si se reactiva el proyecto de Añacuá, como eran los comentarios, porque él tiene una amplia documentación que vamos a tratar de sintetizar en el día de hoy. Bienvenido una vez más, Luis, a nuestro programa. El agradecido soy yo, estimado Toto, porque yo creo que este es un tema sobre el cual yo he puesto mucho el acento, y no ahora, allá por el 2001. Y yo te hice llegar la copia donde hay toda una evaluación del por qué no, y que no lo presenté a cualquiera ni al director ejecutivo de esa época, sino que se lo presenté al defensor del pueblo de la nación, al doctor Mazzoni, que era radical, pero de los radicales nacionalistas también, igual que yo. Y así como Mazzoni me dio una tremenda mano, porque me recibió la denuncia 2 veces cuando yo a Gual le impugné el tema de la privatización del Banco de Corrientes, y conseguí no solo, y eso gracias a Elisa Carrió y a Cristina Fernández, conseguí de que no solo no se privatice el Banco de Corrientes, sino también que se vota en Corrientes, y a partir de ahí 24 años los radicales nos están gobernando. Bien, ahora, ¿vos crees que se reactiva el proyecto Añacuá? Que ahora tenemos un director ejecutivo de Corrientes, ¿no? Sí, no, un director del Consejo de Administración. Sí. O sea que, y acá, de alguna manera, para que la audiencia, esto es la sala de máquina de arriba, pero esto es la tapa. Si Ciretá construye, lo ponemos en cámara. Y más adelante está el tema del brazo Añacuá. Porque hay una realidad acá, y si le busca un poquito ahí lo va a encontrar para que también lo pueda fotografiar. Bien. Yo insisto con esto, y como siempre dice la señora Mirta Legrand, como la audiencia se renueva, hay un hecho que es fundamental, y está determinado que al fin de la era cuaternaria fueron los últimos movimientos de tierra, y entonces Corrientes, Misiones y todo Entre Ríos se levantaron y quedaron 7 metros más altos que todo el sur del Paraguay, todo el Chaco y casi toda la provincia de Santa Fe. Y eso genera un inconveniente terrible, porque si bien el escribano Palma dice, no puede ser de que los del lado paraguayo ya estén sacando agua y llevando para tener 200.000 hectáreas de arroz, que esto, aquello. Pero ahí es fácil, porque para que la audiencia entienda, cuando se inaugura la primera turbina el jueves 4 de septiembre del año 94, la cota era 76, pero en el 2011
cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta, desde Posada, en una actitud de desprecio, diría yo, a los correntinos, inaugura las otras 19 turbinas. Los amigos misioneros me invitaban, pues yo no me fui. Bien. Pero por nota yo le hice llegar a Ricardo Colombi, por entonces era gobernador, porque no es solo eso que... ¿Y qué actitud tomó el gobernador Colombi? Se fue, pero no dijo nada. Porque ¿sabe qué le pasa? Ignora, yo tengo que decir, un ignorante de todos estos temas. Que yo se lo quise acercar, pero ni 5 de artículo. ¿Se desinteresó del tema? Directamente. Y no es solo eso, sino que yo también ya le advertí, nota que cuando el delincuente Rovira, que es el que gobierna Misiones, más allá que Pasalacua puede ser el actual gobernador, en Corrientes, en Ituzaingó, Corrientes, tenía que estar la estación de piscicultura. Y este señor se lo afana y se lo lleva a Candelaria, a 100 kilómetros de Posada. Y en la inauguración, yo tengo por ahí, dijo, y aquí hemos inaugurado esta estación de piscicultura y a partir de ahora en forma gratuita todos aquellos que tengan un charco de agua, que tengan un arroyo, que tengan una laguna, gratuitamente, no solo que le vamos a entregar los alevinos gratuitamente, dijo, sino que le vamos a enseñar cómo tienen que hacer para multiplicar. Bien. Porque sabido es que para la salud es mejor la carne de pescado que la carne de vaca. Así es. Ahora, ¿por qué vamos a concentrarnos en Añacuá? ¿Dónde está ubicado el proyecto? ¿Qué es Añacuá? ¿Es una represa? Añacuá es una palabra de origen guaraní. Añá, ¿qué quiere decir? Malo. Cuá, ¿qué quiere decir? Pozo. Esto cualquiera lo sabe que es así. Y en consecuencia, lo que acá nadie dice, pero insisto yo en esto, para poder elevar a cota 83, se tuvo que, del lado paraguayo, construir un brazo trunco, digamos así, que tiene algo así de 10 o 12 kilómetros, que en la mitad de eso tiene, creo que se llama Armonita, una Ahora, ¿eso está ubicado en Itebaté o...? No. De la represa de Yacyretá para adentro del río, porque de esa manera le permitía levantar la cota. Ahora. Pero, ¿qué ocurre? Del lado donde pasa el brazo Añacuá, no está previsto que eso hay que hacerle defensa costera. Y yo insisto, yo denuncié, y bueno, volviendo al tema del presidente de la Oficina Anticorrupción, él me dijo, mire doctor, esto escapa a mis posibilidades, yo creo que este es un tema para el derecho penal, y él lo envió a Comodoro Pi y terminó en manos de Ollarvide. Ahora, se reactiva el proyecto, tenemos esperanza que eso traiga una mayor producción de kilovatios y que se abarate el costo de la energía. Sí, dice que puede aportar un 10% más de energía. Un 10% más. Pero yo insisto, y por eso, digamos así, yo tuve la suerte, desde que llegué a Yacyretá, de que el doctor Alejandro Serray, que era el jefe del gabinete de asesores jurídicos de la entidad binacional, tuvimos una especial y me pasaba toda la información que nos podía perjudicar a los correntinos. Y una de ellas fue cuando Puerta reclamó el 60% de la regalía y a Corrientes el 40%, porque dice que a ellos le perjudicaba más que a nosotros. Muchas gracias por tu participación en el programa, Luis. El agradecido soy yo
Y insisto, Toto, te felicito porque tu programa es el único que permite a todos aquellos que son inquietos y que de alguna manera no están conformes con la mayoría de ese periodismo ensobrado que tenemos, por cuanto hay cosas que no se le dicen a la gente, pero que nos va a perjudicar. Y esto el tema de y te pido por favor, el tema de las defensas, cuando se iba a inaugurar Yacyretá, el jefe de la OBOI, que era el que puso todo el control, fue el que, insisto yo estaba acá y él estaba trabajando acá en la turbina esta primera que se te... Bien, no es lo único que has hecho por Corrientes, así que vamos a destacar tu presencia en todas estas actividades. Bien. En 2 segundos, le quiero hacer acordar a la audiencia que el día sábado se repartían los restos del sargento Juan Bautista Cabral. Yo como saladeño no puedo dejar pasar este tema. Está muy bien. Voy a hacer lo imposible por estar ahí y recibirme a mi sargento, porque si no hubiese sido por Cabral, no hubiese existido San Martín. Así es. Así de sencilla es la cosa. Bien, muchas gracias y vamos a un corte. Estamos con el doctor Jorge Simonetti, que siempre acude a nuestra invitación para esclarecer un poco los temas políticos de la provincia y del país. Bienvenido, Jorge. Gracias, Toto, gracias. Ahora, el mileísmo, por calificar una forma de acción política, o la libertad avanza, llevaba una bandera que era combatir a la casta y a la casta, pero resulta que en los hechos o se resurgieron, se volvieron ministros que eran de Macri. También en estas elecciones que se van a hacer en provincia de Buenos Aires se está acudiendo a temas de que hay que ganar o ganar, y entonces se incorpora a lo que se llama la libertad avanza, a cualquiera, sin trámite, digamos, de identidad ideológica. Y eso lleva a enfrentamientos que hay en este momento en el Poder Ejecutivo entre Karina Milei y Santiago Caputo, que representan, ambos dicen representar al presidente. ¿Cómo ves todo este tema de casta y enfrentamientos dentro del gobierno nacional? Mirá, vos bien dijiste que Milei ingresa al gobierno y es votado sobre todo en segunda vuelta por un conjunto de ciudadanos como outsider de la política, digamos, es decir, venir con un discurso antipolítica, que es el que suele rendir en momentos en que hay un pueblo cansado de algunos vicios de la política, y incorpora a quien le promete cosas que significan en la práctica, digamos, separar a los políticos viejos y entrar con mensajes nuevos y de renovación. Yo creo que por eso tuvo un apoyo, y sobre todo un apoyo de la juventud, ¿no? Pero sin dudas que durante el ejercicio de su mandato fue cambiando, porque políticamente fue liberal, dio un mensaje liberal, y sin embargo se convirtió en libertario. Y sobre todo en materia económica, quiero decir que son dos cosas distintas, pero también en materia política fundamentalmente, donde el liberal teóricamente, dentro de la teoría, es una ideología que no está absolutamente cerrada, sino que permite caminos, permite disensos, permite opiniones, libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de prensa. Y estamos viendo que está sucediendo todo lo contrario. Estamos viendo todo lo contrario. Hasta me animaría a decir, fíjate vos, que si bien el gobierno kirchnerista fue el peor en cuanto a el tema de la corrupción,
Sin embargo, yo creo que Milei está haciendo todos los méritos para ganar al gobierno kirchnerista en materia de autoritarismo, de verdad hegemónica, de discurso único. Y así creo que está sucediendo. Y a su vez, esa crítica a las, digamos, malas prácticas, los vicios de la casta política, no solo que está incorporando los propios vicios de la política, lo hizo durante el año pasado para negociar los votos, sino además que ahora, cuando tocan las elecciones, que vos bien decís, a veces marcás que es muy corto el plazo durante el cual se hace elecciones y no permite gobernar todo el tiempo, pero cuando viene el momento de las elecciones, incorpora los peores vicios que ha tenido la política. O sea que la política, si practicamos el sistema democrático, lo mejor es dejar en manos de los ciudadanos la elección, no solo de los que van a ocupar los escaños, sino de los candidatos que van a presentar los partidos. Por eso se habla de las PASO, pero antes de las PASO, de la elección interna dentro de los partidos. Resulta que hemos visto, han derogado las PASO, que tenía sus cosas, tenía sus problemas, pero que ahora cambiar por esto ha constituido en la provincia de Buenos Aires los peores vicios de la política, claro. Han incorporado, fíjate vos, los llamados celestiales o las fuerzas del cielo, ese grupo de streamer y de comandados por Caputo, obviamente han sido dejados de lado, pero para incorporar a quién, digamos, tampoco esos tenían ningún tipo de experiencia en el ámbito político, pero para negociar con lo peor de la casta política, un grupo de oportunistas y de la mayor parte ex peronista, ex kirchnerista, trenzaron con los punteros, con lo peor de lo que se le puede criticar al kirchnerismo en provincia de Buenos Aires. Trenzaron con esto, tomaron el mismo camino que el quisillofismo y que el cristinismo para hacer las listas. Está lo peor de lo peor dentro de las listas. Han incorporado, han transado a lo que dé lugar, y obviamente con un mensaje de quien es la mandamás, el jefe, como le llama el presidente Milei. Milei se separó de las negociaciones y dejó todo en manos de su hermana Karina. Y Karina, obviamente, como no conoce de política, dejó en manos de armadores políticos que tienen su historia y tienen sus relaciones, y fueron construyendo una lista en ambos espacios políticos con lo peor de la política. Entonces creo que se ha perdido absolutamente todo mensaje. Sí, el mensaje que da La Libertad Avanza, Milei y Karina, hablan de la libertad, como si estuviéramos, digamos, en un régimen de esclavitud o algo así, que nos van a dar la libertad. Pero si vamos al caso, cuando se habla de la libertad de prensa, digamos, se caracteriza el mileísmo por atacar a los periodistas que no están de acuerdo o que hacen alguna crítica. Después, la libertad económica también está en crisis. Ahora, el problema que está teniendo el país con los dólares, ¿qué se hace? La culpa la tienen los bancos. No hay un mea culpa de que uno se pudo haber equivocado en algo, ¿no es cierto? Sí. Eso. Ahora, yo te pregunto, Toto, sí, vos que tenés una larga historia dentro de la política, del derecho, digamos, y que conocés, ¿vos te acordás qué momento hubo tanto apriete a los periodistas, tanto ataque a la libertad de prensa? A ver, yendo para atrás. Estado. Claro, o en la época del primer peronismo. Así es. En la época del primer peronismo. Pero ni siquiera es comparable con el kirchnerismo. Esto es inusual y no es habitual, no ha pasado en este país. Porque por más que se le pueda criticar
en muchos casos al autoritarismo kirchnerista, no se le puede decir que cerraron la boca y que amenazaban a los periodistas, lo que está sucediendo ahora. Sí, hasta el punto de decir que la sanción del Senado de estos ajustes jubilatorios y demás es un genocidio, que como si no supieran de qué se trata el genocidio. Sí, sí, sí. Ahora, yo veo, Jorge, que hay una carrera de Karina en contra de las otras mujeres que están hay un celo de mujer. Por ejemplo, yo veo que Patricia Bullrich, que está de candidata a presidenta de PRO, renunció a su afiliación de PRO, se afilia a La Libertad Avanza, porque quiere tener una mayor presencia, tal vez pensando en una vicepresidencia del 2027. Pero ahora a Patricia parece que la sacan del Ejecutivo y la van a poner de senadora. Bueno, esa es una. Después la otra a que hay que combatir es a la vicepresidenta Villarruel, porque Karina, en mi análisis, está queriendo ser vicepresidenta en una posible reelección de Milei, ¿no es cierto? Y después, con el tiempo, tal vez ser ella la candidata a presidenta cuando Milei ya no pueda por restricciones constitucionales. Constitucionales, ¿no es cierto? Mira, Toto, a mí me gusta, independientemente de con los nombres, me gusta describir la situación. Yo creo que se está, como no conozco anteriormente, un sistema de culto a la personalidad insólito. ¿A quién a la personalidad? A Javier Milei. No se le puede discutir absolutamente nada, ni se puede dar dar la opinión propia. No puede. Hay que adherirse. La lealtad, dice, no es una condición. Perdón, no es una opción. No es una opción, es una condición. O sea, pero lealtad significa no la lealtad de decirle lo que uno piensa, sino significa obediencia ciega, y si no, afuera. Creo que la violencia en el mensaje, el verticalismo a ultranza, están constituyendo todo lo opuesto a lo que es el liberalismo. El liberalismo dice que los propios libertarios dijeron que vienen a despertar leones. En realidad lo que están despertando o generando son corderos. Así es. Tienen que ser obedientes o afuera. Creo que eso tiene una vida que tarde o temprano termina explotando. Fíjate vos cómo es la violencia con que llenan los mensajes. Vos viste que Márquez y Laje, Agustín Laje, son los ideólogos del presidente, ¿no? Son dos fascistas mortales. Márquez ha dicho que es una guerra, que esto no es una democracia, que es una guerra contra un enemigo al que hay que exterminarlo cultural, política e ideológicamente. Sí, que no somos una democracia noruega. No somos una democracia noruega. Fíjate vos, entonces, eso es una traducción política de lo que piensa Milei. Obviamente, el enemigo no es el adversario político, es el enemigo. Y hay que borrarlo del mapa. De ahí, un paso hacia adelante, estamos no solo con la violencia, con la violencia verbal que se ejerce, sino también ya puede ser con la que justifique la violencia de otro tipo. Así que verdaderamente, francamente te digo, ¿qué renovación vos observás en el equipo de Milei? Independiente de alguno de Francos o de algún otro nuevo. Son todos oportunistas. Fíjate vos acá mismo. La Libertad Avanza constituye una oferta política y un equipo donde todos no se puede hablar de la casta, de lo anterior, del continuismo de la vieja política, porque están integrando a ese equipo a la vieja política, Toto, a gente que está hace más de 25 años en cargos públicos.
Entonces es un mensaje falso, es un mensaje mentiroso. Y yo creo que la gente cada vez es menos analítica. Se maneja por emociones, se maneja por cuestiones que no se profundizan. Y ahí tenemos en la misma oferta de una casta que continúa, pero sobre todo que se agrava. Sí, desde la Fuerza del Cielo le contestaron a ese mensaje que no es una opción sino una condición, que no es sometimiento, digamos, a ciegas, que no se pueda, lealtad no está en contra de poder criticar una cosa, porque esa es la lealtad de decirle al que gobierna o al amigo, decirle, mira, estás equivocado en esto. Ahora, si no se puede decir eso, o si se dice eso, se acusa de desleal y hay que separarlo. Acá en Corrientes se terminó el caso de que la candidata a gobernadora de La Libertad Avanza hizo una férrea defensa una férrea defensa de la obra pública, cuando Milei está preparando licitaciones para dar privatizar. Entonces, ahora también es cierto lo que acabas de decir, que la fórmula tiene más de 25 años de actuación en política y nos quieren hablar de renovación. Y la gente votó a Milei y tal vez vote la fórmula de Corrientes pensando que es algo nuevo, que algo va a cambiar, y con lo que pasó en Buenos Aires, provincia, no cambia nada, ¿no? Bien, te damos las palabras finales, Jorge. No, bueno, yo creo que lamentablemente lo que va a suceder en la elección de la provincia de Buenos Aires es un reflejo de esa mentira grande que es de que se está en contra de una casta, prácticamente se está en contra de las prácticas de la casta, porque se está en contra de la política, que en realidad es un mensaje para atrapar a los incautos y decir nosotros somos distintos, pero pasado el tiempo se está viendo no solo que son lo mismo, sino que se profundizó y ahora son autoritarios, verdad única, hegemonía, obediencia ciega, y obviamente que todo eso hace que, por ejemplo, la elección de gobernador de Corrientes, estamos eligiendo un delegado federal o un gobernador. Entonces verdaderamente hay que sentarse a pensar, hay que debatir, pero lamentablemente la sociedad cada vez piensa menos. Así es. Bien, y dentro de las cosas que uno puede abrir un interrogante, que lo acabas de señalar sobre el gobierno, no dejemos también de lado o de analizar el tema de la corrupción que puede estar pendiente. Hay muchas denuncias, digamos, de que contratos que se firman directamente sin licitación, un avión negro que viene y que baja valijas que contenían las valijas. Algunos dicen que durante el gobierno kirchnerista, digamos, se sacaban dólares de la Argentina, y ahora durante el gobierno de Milei es a la inversa, entran dólares en las valijas o lo que sea. Pero pensemos en que algún día, como bien decís vos, que el último apague la luz, algún día podamos hablar de democracia en serio y no solo, y ojalá lleguemos a una democracia noruega, ¿no? Ojalá. Bien, sí, Toto. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Para terminar nuestro programa de hoy, en el diario La Nación del domingo, Jorge Fernández Díaz nos trae lo que decía Nicolás Maquiavelo: el príncipe cuyo gobierno descanse en mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque están desunidos, son ambiciosos y desleales, valientes entre amigos, pero cobardes con los enemigos, y porque no tienen disciplina.
Entonces, no es una realidad lo que nos decía Maquiavelo. Será hasta nuestro próximo programa.